Y hay una orden que no debería haber existido. Y hay una orden que existió de todas formas. Y hay una orden que fue destruida de una manera tan brutal y tan repentina que los historiadores todavía debaten si la brutalidad fue el resultado del miedo o de la codicia o de algo más profundo. Algo que los que ordenaron la destrucción sabían sobre lo que la orden guardaba y que los historiadores convencionales todavía no han podido articular completamente. Y la orden se llamó a sí misma los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Y el nombre es una contradicción en sus propios términos, porque los pobres caballeros de Cristo se convirtieron en la institución financiera más poderosa de la Europa medieval. Y los que tomaron votos de pobreza acumularon riquezas que los reyes envidiaban. Y los que prometieron humildad construyeron fortalezas y templos y redes de poder que se extendían desde las costas de Escocia hasta las arenas de Tierra Santa. Y esta contradicción no es el resultado de la hipocresía ordinaria. No es simplemente la historia de hombres que prometieron una cosa y hicieron otra. Es algo más interesante. Es la historia de una organización que comenzó con una misión y que a lo largo de 2 siglos de existencia se transformó en algo que sus fundadores quizás no anticiparon completamente. O quizás sí anticiparon. Quizás la transformación era parte del plan desde el principio. Y el plan era más largo y más profundo de lo que nadie en el exterior podía ver. Y los 9 caballeros que llamaron a la puerta del rey de Jerusalén en el año 1119 no eran 9 caballeros ordinarios. Eran 9 hombres con una misión específica, con un objetivo que los textos de la época no describen completamente, porque los que los escribieron no sabían completamente qué estaban viendo, o porque sabían y eligieron no escribirlo. Y la distinción entre estas dos posibilidades es la distinción entre la ignorancia y el secreto. Y en la historia de los templarios, esa distinción importa más que en casi cualquier otra historia de la Edad Media. Y los 9 caballeros, y la pregunta que nadie hizo, y los 9 caballeros llegaron a Jerusalén, y pidieron al rey Balduino II que les permitiera establecerse en el monte del templo. Y el rey les dio permiso, y les dio una parte del palacio real que estaba construido sobre las ruinas del templo de Salomón. Y los 9 caballeros se instalaron allí, y comenzaron a excavar, y la pregunta que nadie hizo en ese momento, la pregunta que los historiadores modernos hacen, pero que los contemporáneos de los 9 caballeros aparentemente no consideraron necesario hacer, es esta. ¿Por qué 9 caballeros que decían haber llegado a Tierra Santa para proteger a los peregrinos necesitaban instalarse específicamente en el monte del templo? ¿Por qué no en cualquier otro lugar de Jerusalén? ¿Por qué exactamente ahí y no en otro sitio? Y la respuesta obvia es que sabían lo que había debajo, que habían llegado con información, con mapas o con textos o con tradiciones orales que indicaban que debajo de las ruinas del templo de Salomón había algo que valía la pena encontrar, y que la misión de proteger a los peregrinos era, si no completamente falsa, al menos secundaria. Una justificación presentable para una presencia que tenía un propósito diferente y más específico. Y los 9 caballeros excavaron durante 9 años. Y durante esos 9 años no reclutaron a nadie más. 9 hombres, 9 años, en el lugar más sagrado y más cargado de historia de Occidente. Y al final de esos 9 años, algo cambió. La orden que había sido invisible comenzó a hacerse visible, a crecer, a recibir donaciones que no solicitó, a ganar influencia que no buscó aparentemente, como si algo hubiera cambiado, como si los 9 años de excavación hubieran producido un resultado. Y el resultado había cambiado la posición de los 9 caballeros en el mundo de una manera que no podía explicarse completamente con los términos ordinarios de la política medieval. ¿Y qué encontraron? Es la pregunta que ha obsesionado a investigadores y a especuladores durante siglos. Y las respuestas propuestas son numerosas y van desde lo plausible hasta lo extravagante. El Arca de la Alianza, el Santo Grial, los tesoros del Templo de Salomón que los romanos no habían podido encontrar cuando saquearon Jerusalén en el año 70. Los documentos que probaban que la historia oficial del cristianismo era diferente de lo que la Iglesia decía que era. Una serie de túneles y de cámaras que contenían los archivos del conocimiento de las civilizaciones anteriores. Y ninguna de estas respuestas puede ser confirmada con la evidencia disponible, y ninguna puede ser completamente descartada. Y en ese espacio entre la confirmación imposible y el descarte imposible, vive toda la historia de los templarios. Como una pregunta que no puede cerrarse, como un misterio que el tiempo no ha resuelto, sino que ha hecho más profundo. El conocimiento que no debían tener, y lo que sí puede decirse con certeza sobre lo que los templarios encontraron o desarrollaron durante los 2 siglos de su existencia, es que tenían conocimiento que no deberían haber tenido. Conocimiento que en la Europa del siglo XII y XIII no estaba disponible para los caballeros medievales ordinarios. Conocimiento que sus contemporáneos reconocían como diferente, aunque no siempre pudieran articular exactamente en qué consistía la diferencia. Y el conocimiento era múltiple. Tenía dimensiones que hoy separaríamos en categorías distintas, pero que los templarios aparentemente integraban en un sistema único. Una visión del mundo en que la arquitectura y la astronomía, y la geometría y la espiritualidad y las finanzas y la estrategia militar,
eran aspectos diferentes de una comprensión única de cómo funciona la realidad. Y la arquitectura templaria es quizás el ejemplo más visible de este conocimiento integrado. Las iglesias y los castillos que construyeron tienen características que los arquitectos e historiadores del arte reconocen como inusuales. Inusuales no solo en términos estéticos, sino en términos funcionales. En términos de los efectos que producen en quienes los habitan, y esos efectos no son accidentales. Son el resultado de la aplicación de principios de geometría sagrada que la arquitectura medieval convencional no usaba o usaba de manera mucho menos sistemática y menos sofisticada. Y el conocimiento astronómico de los templarios era extraordinario para su época, y no en el sentido de que hubieran desarrollado instrumentos de observación más precisos que sus contemporáneos, sino en el sentido de que entendía las implicaciones de los movimientos celestes de una manera que iba más allá de la astronomía práctica. Que entendían la correspondencia entre los ciclos del cielo y los ciclos de la historia humana, que orientaban sus construcciones con una precisión astronómica que requería cálculos que sus contemporáneos no sabían hacer. Y el conocimiento financiero que desarrollaron era tan avanzado que inventó instrumentos que la civilización occidental tardó siglos en redescubrir. El sistema de cartas de crédito que permitía a los peregrinos depositar dinero en una casa templaria y retirarlo en otra en el otro extremo de Europa o en Tierra Santa era la primera forma de banca internacional de la historia occidental. Y los principios sobre los que descansaba, la separación del valor de su representación material, son los principios sobre los que descansa todo el sistema financiero moderno. Y la pregunta, ¿de dónde vino este conocimiento?, es la pregunta que conecta a los templarios con todo lo que había antes de ellos. Con las tradiciones de conocimiento que habían sobrevivido a la caída del mundo antiguo en los monasterios y en las academias islámicas y en las comunidades judías de la Europa medieval. Y con las tradiciones más antiguas todavía que esas tradiciones habían preservado. Las tradiciones que venían de Egipto y de Babilonia, y de los custodios del conocimiento que habían sobrevivido a todos los intentos de borrar lo que la historia había producido. 3. La red que construyeron. Y los templarios construyeron una red, y la red era más que la suma de sus partes. Era más que un conjunto de fortalezas y de casas y de rutas comerciales. Era una infraestructura para la transmisión de algo que no puede enviarse por correo ni transportarse en barco. Una infraestructura para la transmisión del conocimiento vivo. Del conocimiento que solo puede pasarse de persona a persona, de maestro a discípulo, de presencia a presencia. Y la red se extendía desde las costas de Escocia en el norte hasta las fronteras del mundo islámico en el sur, desde Portugal en el oeste hasta los Estados Cruzados en el este. Y en cada nodo de esa red había casas templarias. Y las casas templarias no eran solo cuarteles militares ni solo sucursales bancarias, aunque también eran ambas cosas. Eran también lugares de formación, lugares donde los miembros de la orden aprendían. Y lo que aprendían no era solo cómo pelear y cómo administrar propiedades, era cómo ver el mundo de una manera diferente. Y los que entraban en la orden pasaban por un proceso de iniciación, y el proceso de iniciación estaba estructurado en niveles, y cada nivel daba acceso a conocimientos adicionales que los niveles anteriores no incluían. Y esta estructura de conocimiento graduado era la misma estructura que las tradiciones mistéricas de la antigüedad habían usado. Los misterios de Eleusis, los misterios de Isis, las escuelas pitagóricas. Todas estas tradiciones habían organizado el conocimiento en capas, con una capa exterior accesible a todos y capas interiores accesibles solo a los que habían demostrado la preparación y la disposición necesarias. Y los templarios heredaron esta estructura, no necesariamente de manera directa, no necesariamente a través de una línea de transmisión que pudiera trazarse con precisión histórica, sino a través del contacto con las tradiciones que la preservaban en el Mediterráneo medieval. El contacto con los sufíes islámicos que tenían sus propios sistemas de conocimiento graduado, el contacto con los cabalistas judíos que preservaban en sus textos y en sus prácticas tradiciones que se remontaban mucho más atrás que el judaísmo rabínico, el contacto con los gnósticos que habían sobrevivido a siglos de persecución eclesiástica, manteniendo viva una visión del mundo que la iglesia oficial consideraba herética. Y de todas estas corrientes, los templarios destilaron algo propio. Una síntesis que no era idéntica a ninguna de sus fuentes, pero que reconocía las fuentes de todas ellas. Una comprensión del mundo que integraba lo que el Islam sabía, y lo que el judaísmo sabía, y lo que el cristianismo esotérico sabía, y lo que las tradiciones precristianas de Europa sabían, en un sistema que sus miembros más avanzados podían aplicar en cualquiera de los dominios en que la orden operaba. 4. El dinero y el poder. Y para entender a los templarios, hay que entender la relación entre el conocimiento y el poder. Y la relación es esta, que el conocimiento produce poder, y el poder bien usado produce más conocimiento. Y el ciclo puede ser virtuoso o puede ser vicioso, según cómo se elija usarlo.
Y los templarios usaron el ciclo de ambas maneras en diferentes momentos de su historia. Y en sus mejores momentos usaron el poder que el conocimiento les daba para proteger a los vulnerables y para transmitir lo que sabían a los que podían recibirlo y para construir las condiciones en que la civilización podía florecer. Y en sus peores momentos usaron el conocimiento para acumular poder de maneras que reprodujeron exactamente las estructuras de dominación que el conocimiento genuino debería disolver. Y la acumulación de riqueza que los templarios realizaron en los 2 siglos de su existencia es uno de los aspectos más documentados y más debatidos de su historia, porque la riqueza que acumularon era real, y era enorme, y su origen era múltiple. Las donaciones de nobles y de reyes que querían el favor de la orden, las rentas de las propiedades que poseían en toda Europa, los beneficios de las operaciones financieras que realizaban, los ingresos de las rutas comerciales que controlaban. Y con esa riqueza construyeron algo que ninguna institución de la época tenía, una independencia real del poder secular y del poder eclesiástico. Porque los templarios respondían directamente al Papa, no a los reyes, no a los obispos, solo al Papa. Y esta independencia los hacía peligrosos de una manera que el poder secular y el poder eclesiástico ordinario no eran peligrosos. Porque los que responden solo a la autoridad más alta son en la práctica mucho más libres que los que responden a la autoridad intermedia. Y Felipe IV de Francia lo entendió, y lo que entendió lo aterró. Porque él le debía dinero a los templarios, y los templarios no dependían de él. Y los templarios tenían información sobre él, y los templarios tenían conexiones que podían sobrevivir a su hostilidad. Y todo esto junto producía una situación en que el rey más poderoso de Europa se sentía menos poderoso de lo que debería sentirse un rey. Y la solución que encontró para esta situación fue la que los que tienen poder y miedo frecuentemente encuentran: destruir lo que los hace sentir que tienen menos poder del que deberían tener. El viernes 13 de octubre de 1307. Y llegó el viernes 13 de octubre de 1307, y la fecha se convirtió en símbolo, y el símbolo sobrevivió a todos los intentos de borrarlo. Y hoy, 7 siglos después, el viernes 13 sigue siendo percibido como un día de mal agüero en muchas culturas. Y las personas que lo perciben así no saben siempre por qué. No saben que están llevando en su superstición la memoria de un evento específico, de una mañana específica en que algo ocurrió que dejó una huella en la memoria colectiva de Occidente, más profunda de lo que cualquier crónica histórica puede registrar. Y lo que ocurrió esa mañana fue la mayor operación policial coordinada que la Europa medieval había visto. En toda Francia simultáneamente, al amanecer, los agentes del rey Felipe irrumpieron en las casas templarias y arrestaron a todos los templarios que pudieron encontrar. Y el número de arrestados fue grande. Cientos de hombres que la noche anterior dormían bajo la protección de la orden más poderosa de Europa y que esa mañana se encontraron en prisiones del rey más poderoso de Francia. Y la coordinación de la operación era extraordinaria para la época. Requería que las órdenes llegaran simultáneamente a cientos de lugares diferentes en todo el territorio francés. Requería que los que las recibían las guardaran en secreto hasta el momento del amanecer del día señalado. Requería una lealtad al rey que superara cualquier otra consideración. Y la operación funcionó, con una eficiencia que sus organizadores probablemente no esperaban completamente. Y sin embargo algo falló. Y lo que falló es lo que hace que la historia de esa mañana sea más interesante que la simple crónica de un arresto masivo. Lo que falló fue que el tesoro de los templarios no estaba donde debía estar. Los agentes del rey que irrumpieron en el Temple de París, el gran cuartel general de la orden en Francia, encontraron las cámaras donde el tesoro debería haber estado. Y el tesoro no estaba, había desaparecido. Y con él habían desaparecido los archivos más importantes de la orden, y la flota de barcos templarios que estaba en el puerto de La Rochela la noche anterior ya no estaba cuando el sol salió sobre el Atlántico ese viernes 13. Y esto significa que alguien sabía, que alguien dentro de la estructura de poder que rodeaba al rey, o dentro de la propia orden, había filtrado la información. Y que los templarios que podían actuar, habían actuado. Y que lo más importante, lo que no podía caer en manos del rey, no cayó. Llegó a algún lugar que los agentes del rey no conocían y que los historiadores posteriores no han podido identificar con certeza. ¿Y dónde está ese tesoro? ¿Y qué contienen esos archivos? ¿Y a dónde fueron esos barcos? Estas son las preguntas que nadie ha podido responder definitivamente. Y su falta de respuesta es parte de lo que mantiene viva la historia de los templarios después de 7 siglos. Porque mientras no haya respuesta definitiva hay búsqueda. Y mientras haya búsqueda, hay vida en la historia. Y una historia que sigue viva después de 7 siglos es una historia que todavía tiene algo que decir. Veis, las confesiones y el fuego. Y después de los arrestos vinieron los interrogatorios. Y los interrogatorios medievales tenían métodos que el lenguaje moderno llama tortura, y que el lenguaje medieval llamaba procedimiento de investigación. Y con esos métodos, los inquisidores extrajeron confesiones,
Y las confesiones eran extraordinarias, y eran contradictorias, y eran exactamente el tipo de material que se produce cuando se aplica suficiente presión a suficientes personas durante suficiente tiempo. Y los templarios confesaron cosas que sus acusadores querían que confesaran, que escupían sobre la cruz durante las ceremonias de iniciación, que negaban a Cristo en secreto mientras lo confesaban en público, que adoraban a un ídolo llamado Baphomet, que realizaban prácticas obscenas en sus rituales, que eran herejes y apóstatas y corruptos. Y luego muchos de ellos retractaron esas confesiones, y dijeron que habían confesado bajo tortura, y que lo que habían dicho bajo tortura no era verdad. Y Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, es el caso más dramático de esta retractación. Confesó bajo tortura, y luego frente al fuego que iba a consumirlo, retractó su confesión. Y murió afirmando la inocencia de la orden. Y murió maldiciendo al rey y al papa que lo habían condenado. Y murió con una serenidad que los testigos describieron con un asombro que atraviesa los siglos. Y el Baphomet es quizás el elemento más intrigante de todas las acusaciones, porque el Baphomet que los inquisidores describieron a partir de las confesiones que extrajeron era un ídolo, una cabeza, un objeto de adoración. Y la investigación histórica y lingüística que se ha hecho sobre el Baphomet ha producido interpretaciones muy diferentes, que era una corrupción del nombre de Mahoma, que era una representación cabalística, que era la cabeza de San Juan Bautista que los templarios guardaban como reliquia, que era un símbolo alquímico, que era la representación de un principio filosófico que los templarios habían desarrollado y que la Iglesia no podía comprender dentro de sus marcos conceptuales. Y la interpretación más interesante, la que más resonancia tiene con todo lo demás que sabemos de los templarios, es la interpretación alquímica y filosófica, que el Baphomet no era un ídolo sino un símbolo, la representación de la unión de los opuestos, de lo masculino y lo femenino, de lo material y lo espiritual, de lo que la mente ordinaria percibe como contradicciones irreconciliables y que el conocimiento más profundo revela como aspectos complementarios de una realidad única. Y este principio de la unión de los opuestos es el principio central de la alquimia y del hermetismo, y de las tradiciones de sabiduría que los templarios habían sintetizado en su sistema de conocimiento. 7. Lo que encontraron bajo el templo. Y regresamos a los 9 años de excavación, y a la pregunta de qué encontraron. Y aunque la certeza es imposible con la evidencia disponible, la investigación histórica y arqueológica que se ha hecho en el monte del templo y en sus alrededores produce algunas conclusiones que son suficientemente sólidas como para ser tomadas en serio. Y la primera conclusión es que había algo debajo. Los arqueólogos que han podido trabajar en las partes del monte del templo que las autoridades religiosas permiten investigar, han encontrado evidencia de túneles y de cámaras que datan de periodos muy anteriores a la era cruzada. Algunos de estos espacios subterráneos son conocidos y han sido documentados. Otros son conocidos en su existencia, pero no en su extensión completa. Y otros son mencionados en fuentes históricas, pero no han sido localizados físicamente. Y los templarios, que pasaron 9 años excavando sistemáticamente debajo de sus aposentos en el monte del templo, habrían tenido acceso a esos espacios, y lo que contenían esos espacios es lo que ningún texto disponible describe directamente. Pero hay pistas, hay referencias indirectas, hay el comportamiento de los templarios después de esos 9 años, que es coherente con el comportamiento de gente que ha encontrado algo que ha cambiado fundamentalmente su comprensión del mundo. Y la hipótesis que más investigadores serios han considerado como la más plausible, aunque sea difícil de verificar, es que los templarios encontraron documentos. No el Arca de la Alianza, no un cáliz sagrado, documentos, textos escritos en lenguas antiguas que describían cosas que la narrativa oficial del mundo mediterráneo medieval no incluía. Cosas sobre la historia más profunda de la región, sobre las tradiciones espirituales que habían existido antes de las grandes religiones monoteístas, sobre el conocimiento que los constructores del templo original habían tenido, y que no era solo conocimiento arquitectónico, sino conocimiento de principios más fundamentales. Y estos documentos, si existían, habrían sido extraordinariamente peligrosos en el contexto de la Europa medieval. Porque describían una historia diferente, una historia en que el mundo era más antiguo y más rico y más complejo de lo que la narrativa oficial de la Iglesia permitía. Una historia en que el conocimiento sagrado no era propiedad exclusiva de ninguna tradición religiosa, sino patrimonio de una humanidad que había estado buscando durante milenios las respuestas a las mismas preguntas fundamentales desde múltiples direcciones simultáneamente. Y tener ese conocimiento cambia la relación con el poder, porque el poder de la Iglesia medieval descansaba en parte sobre la ignorancia, sobre la percepción de que ella era la única fuente de acceso a lo sagrado, y cualquier conocimiento que pusiera en cuestión esa percepción era una amenaza al poder eclesiástico, no necesariamente por ser falso, sino por ser verdadero de una manera que el sistema no podía acomodar sin transformarse de manera radical. 8.
las conexiones con el Islam y con el judaísmo. Y los templarios vivieron durante 2 siglos en la frontera entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Y esta posición geográfica y cultural tuvo consecuencias que van mucho más allá de las consecuencias militares. Porque en esa frontera había contactos, intercambios, conversaciones que los textos oficiales de la época no registraban, porque eran exactamente el tipo de conversaciones que las autoridades de ambos lados de la frontera no querían que se supiera que ocurrían. Y los templarios hablaban con los sufíes, y los sufíes tenían un sistema de conocimiento que se superponía con el que los templarios estaban desarrollando, de maneras que los historiadores que han estudiado ambas tradiciones en paralelo encuentran sorprendentemente específicas. La organización en niveles de iniciación, la práctica de técnicas de alteración de la conciencia en el contexto del ritual, la comprensión de que el conocimiento exotérico, el conocimiento disponible para todos, es solo la capa exterior de un conocimiento esotérico más profundo que requiere preparación para ser recibido sin distorsión. Y los templarios hablaban con los cabalistas judíos, y la cábala que se desarrolló en el sur de Francia y en España durante el mismo periodo en que los templarios estaban en su apogeo, tiene conexiones con el pensamiento templario que algunos investigadores han documentado con suficiente rigor como para que no puedan ser descartadas simplemente como coincidencia. La comprensión de los números y de las letras como principios que gobiernan la estructura de la realidad. La práctica de la contemplación como método de acceso a niveles de comprensión que la razón discursiva ordinaria no puede alcanzar. La idea de que hay una unidad subyacente a la aparente diversidad de las tradiciones espirituales. Y de estos contactos, los templarios destilaron algo que era genuinamente nuevo, aunque estuviera construido sobre materiales muy antiguos. Una síntesis que reconocía la validez de múltiples caminos hacia la comprensión de lo que es real. Una posición que la Iglesia oficial no podía tolerar, porque su poder descansaba en la afirmación de que había un solo camino, y que ella era su guardiana. 9. La conexión con Escocia. Y cuando los templarios fueron perseguidos en Francia en 1307, algunos encontraron refugio en lugares donde el brazo del Papa y del Rey de Francia no llegaba con la misma fuerza. Y Escocia es el refugio más documentado. Y la conexión entre los templarios y Escocia es uno de los hilos más fascinantes de toda la historia de la orden. Y Escocia en 1307 estaba en guerra con Inglaterra, y el Papa que firmó la bula de supresión de los templarios no tenía autoridad sobre los territorios escoceses que estaban en conflicto con la corona inglesa. Y esto creó un espacio en que los templarios que llegaron a Escocia podían establecerse sin la persecución inmediata que sufrían en el continente. Y la batalla de Bannockburn en 1314, el mismo año en que Jacques de Molay fue quemado en París, es el contexto en que la leyenda templaria en Escocia alcanza su punto más dramático. Porque la tradición dice que en el momento crítico de la batalla, cuando el ejército escocés de Robert Bruce estaba en peligro, un grupo de caballeros no identificados cargó desde una colina y cambió el resultado de la batalla. Y la tradición, en algunas de sus versiones, identifica a esos caballeros con templarios fugitivos que habían encontrado refugio en Escocia, y que eligieron ese momento para mostrar su gratitud, o para honrar sus votos de combatir por la causa justa. Y la capilla de Roslin, construida un siglo después cerca de Edimburgo por la familia St. Clair, que tenía conexiones documentadas con los templarios, es el símbolo más visible de la presencia templaria en Escocia. Y la capilla contiene en su arquitectura y en su decoración una densidad de simbolismo que los historiadores del arte reconocen como extraordinaria. Como diferente de cualquier otra construcción medieval de la región, como si los que la diseñaron hubieran tenido acceso a un sistema simbólico que la arquitectura eclesiástica convencional no conocía o no usaba. Y Roslin está también asociada con los orígenes de la masonería. Y la conexión entre los templarios y la masonería, aunque no puede ser trazada con precisión histórica en todos sus pasos, tiene suficiente coherencia estructural como para ser tomada en serio. Los sistemas de iniciación graduada, los símbolos del templo y de la construcción como metáforas del desarrollo interior. La preservación de un conocimiento que se transmite de manera diferente al conocimiento ordinario. Todos estos elementos son comunes a las dos tradiciones. Y su presencia simultánea en ambas sugiere una conexión histórica, aunque esa conexión no pueda ser documentada con la precisión que la historiografía académica requiere. X. El conocimiento que sobrevivió y la orden fue disuelta. Y los templarios que no fueron ejecutados fueron absorbidos en otras órdenes. O regresaron a la vida civil, o encontraron formas de continuar de maneras que los textos no siempre registran. Y lo que no fue disuelto fue el conocimiento, porque el conocimiento que los templarios habían acumulado y sintetizado durante 2 siglos no estaba solo en los documentos que desaparecieron, ni en el tesoro que nadie encontró. Estaba también en las personas, en los que habían sido iniciados, en los que llevaban en su experiencia directa lo que los libros y los objetos solo podían apuntar. Y esas personas sobrevivieron y transmitieron.
Y lo que transmitieron no siempre tenía el nombre de los templarios, tenía otros nombres. Las tradiciones alquímicas que florecieron en Europa en los siglos siguientes, los grupos rosacruces que aparecieron en el siglo XVII, con un programa que era reconociblemente continuo con el programa templario. Las logias masónicas que en el siglo XVIII articularon en el lenguaje de la Ilustración principios que los templarios habían articulado en el lenguaje de la caballería medieval. Y en todas estas tradiciones hay algo que permanece constante, y es la comprensión de que el conocimiento que importa no puede ser transmitido completamente a través de textos, que requiere la presencia directa, que hay una dimensión de la transmisión que es experiencial y que no puede ser sustituida por ninguna cantidad de información escrita. Y esta comprensión es ella misma parte del conocimiento. Es la comprensión de los límites del lenguaje y de los textos como vehículos para lo que más importa transmitir. Y los templarios lo sabían, y por eso construyeron una red de personas y no solo una biblioteca, una red de iniciación y no solo un archivo, una manera de pasar lo que sabían que no dependía de ningún texto específico ni de ningún objeto específico, sino de la relación directa entre el que sabe y el que está aprendiendo a saber. 11. El juicio de la historia. Y la historia ha juzgado a los templarios de muchas maneras a lo largo de los siglos. Y en ningún periodo ha habido un consenso completo sobre qué eran y qué hicieron y qué merecían. Y en su tiempo fueron considerados, por distintos grupos y en distintos momentos, héroes de la fe cristiana, guardianes del camino a Tierra Santa, banqueros voraces, herejes peligrosos, víctimas de una injusticia política monumental. Y ninguna de estas descripciones captura completamente lo que eran, porque lo que eran era más complejo que cualquiera de estas descripciones individuales, y en los siglos posteriores a su disolución, fueron mitificados de maneras que habrían sorprendido a sus miembros históricos. Se convirtieron en guardianes del Grial, en custodios de secretos que cambiarían el mundo, en la fuente de todos los misterios de Occidente, en la respuesta a todas las preguntas sobre lo que hay debajo de la superficie de la historia oficial. Y esta mitificación, aunque distorsiona la realidad histórica, no es completamente injusta, porque apunta hacia algo real, hacia el hecho de que los templarios representaron algo en la historia de Occidente que no ha tenido un equivalente completo antes ni después. Un intento de integrar el conocimiento y el poder de una manera que tomara en serio tanto la dimensión espiritual como la dimensión práctica de la existencia humana. Y el fracaso de ese intento, la destrucción de la orden por los poderes que amenazaba, es también parte de lo que representan. Son la ilustración de lo que les ocurre a los que acumulan suficiente conocimiento y suficiente poder como para ser percibidos como una amenaza por los que detentan el poder establecido. Y esta ilustración es tan relevante en el siglo XXI como lo era en el siglo XIV, porque las dinámicas del poder no han cambiado tan fundamentalmente como a veces se pretende. 12. El mensaje para el presente. ¿Y qué queda de los templarios que sea relevante para el presente? Y no en el sentido de los tesoros escondidos, ni de los secretos que cambiarían el mundo si fueran revelados, sino en el sentido de lo que su historia, leída honestamente y con atención, dice sobre el presente. Y lo que dice es esto: que el conocimiento es poder, y que el poder del conocimiento es una amenaza para el poder que descansa sobre la ignorancia, y que los que han acumulado el segundo tipo de poder siempre han encontrado maneras de atacar a los que representan el primero, y que la destrucción de los templarios en 1307 fue uno de los episodios más dramáticos de este conflicto permanente, pero no fue el primero y no fue el último. Y dice también que el conocimiento sobrevive a los intentos de destruirlo si ha sido transmitido a suficientes personas de maneras que no dependen de ningún soporte único, y que los templarios, aunque fueron destruidos como organización, no fueron destruidos como tradición de conocimiento, y que lo que transmitieron continúa, fragmentado, distorsionado en partes, preservado en otras, pero presente. Y dice también que la integración del conocimiento y de la acción, del contemplar y del hacer, del saber y del ser, es una de las tareas más difíciles y más importantes que cualquier individuo o cualquier organización puede intentar. Y que los templarios, en sus mejores momentos, lo intentaron. Y que el intento, aunque imperfecto y aunque finalmente destruido por fuerzas externas, produjo algo que vale la pena estudiar y que vale la pena intentar reproducir en las condiciones del presente. Y dice finalmente que los secretos que los templarios guardaban no eran secretos en el sentido de información que alguien escondía deliberadamente para tener ventaja sobre otros. Eran secretos en el sentido más antiguo y más honesto de la palabra. Cosas que solo pueden ser conocidas por quien ha hecho el trabajo de prepararse para recibirlas. Cosas que no pueden transmitirse a alguien que no está listo para recibirlas, no porque nadie se las diga, sino porque sin la preparación adecuada no pueden ser comprendidas aunque alguien las diga claramente. Y este tipo de secreto no puede ser robado, no puede ser confiscado, no puede ser quemado aunque se quemen todos los documentos que lo describen.
Porque no existe en los documentos, existe en la experiencia de quien ha pasado por el proceso que lo hace comprensible. Y ese proceso no lo destruyó Felipe IV en 1307, y no lo destruyó Clemente V con la bula de supresión. Y no lo han destruido 7 siglos de intentos de reducir a los templarios a una nota al pie de la historia medieval. Y sigue vivo, y sigue siendo transmitido. De maneras diferentes a las que usaron los 9 caballeros que llamaron a la puerta del rey de Jerusalén hace 900 años. Pero reconociblemente continuo con lo que ellos comenzaron, o con lo que encontraron debajo del templo que les permitió comenzar de manera diferente a como habrían podido comenzar sin ese hallazgo. Y la pregunta de qué encontraron sigue abierta, y mientras siga abierta la historia sigue viva. Y una historia que sigue viva después de 900 años es una historia que tiene algo que todavía necesita ser dicho. Algo que los textos disponibles no han podido decir completamente, algo que espera, en los archivos cerrados, en los túneles que nadie ha explorado completamente, en la memoria de las tradiciones que preservaron lo que no podía escribirse, y en el impulso de búsqueda que cada persona que se ha acercado a esta historia con seriedad ha sentido. El impulso de que hay algo más, que la superficie no es todo, que debajo de lo que los libros de historia dicen hay algo que los libros de historia no pueden decir, y que encontrarlo requiere el mismo tipo de disposición que llevó a 9 caballeros a llamar a la puerta del rey de Jerusalén, y a pasar 9 años en silencio, buscando lo que solo puede encontrarse, en silencio y con paciencia, y con la certeza de que lo que se busca está ahí, aunque todavía no sea visible, aunque todavía requiera más trabajo, aunque el mundo a tu alrededor no entienda por qué buscas, ni qué es lo que buscas, ni por qué importa, pero tú lo sabes, como los 9 caballeros lo sabían, y como todos los que han llevado esa búsqueda desde entonces hasta ahora lo saben, y como los que la llevarán después de ahora lo sabrán. Porque algunas búsquedas no terminan, solo se profundizan. Y en esa profundización está todo lo que importa. 13. Los rituales que nadie entendió. Y los rituales de los templarios son quizás el aspecto más malentendido de toda su historia, porque los rituales fueron el centro de las acusaciones del proceso de 1307, y las acusaciones deformaron la comprensión de lo que los rituales realmente eran, de una manera que todavía no ha sido completamente corregida. Y los inquisidores que interrogaron a los templarios arrestados buscaban evidencia de herejía y de perversión, y encontraron, en las confesiones que extrajeron, descripciones de rituales que parecían confirmar exactamente lo que buscaban. Y sin embargo, esas descripciones, cuando se las examina con cuidado y con el conocimiento de las tradiciones iniciáticas que los templarios habían sintetizado, revelan algo completamente diferente de la herejía y la perversión que los inquisidores pretendían documentar. Y la ceremonia de iniciación que más escándalo produjo era la que incluía el rechazo simbólico de la cruz. Y los inquisidores interpretaron esto como evidencia de apostasía, como la negación de Cristo, y en el marco de la teología cristiana medieval, esa interpretación era inevitable. Pero en el marco de las tradiciones iniciáticas que los templarios practicaban, la ceremonia tenía un significado completamente diferente. Y el significado era este, que la cruz como objeto material, como símbolo externo, no era lo que importaba. Lo que importaba era lo que la cruz señalaba, el principio que representaba, y la diferencia entre adorar el símbolo y comprender lo que el símbolo señala es exactamente la diferencia que todas las tradiciones místicas del mundo han señalado como la diferencia entre la religión exotérica y la religión esotérica, entre la forma exterior y el contenido interior, entre el mapa y el territorio. Y los templarios, en su ceremonia de iniciación, estaban haciendo exactamente lo que los maestros sufíes hacían cuando provocaban a sus discípulos con paradojas, lo que los maestros zen hacían con los koans, lo que los cabalistas hacían con los textos que parecían contradecir la interpretación literal. Estaban provocando una ruptura en la comprensión ordinaria para abrir el espacio hacia una comprensión más profunda. Estaban diciendo, esto que crees que es sagrado, este objeto, este símbolo, es solo un señalador. No lo confundas con lo que señala, porque si lo confundes te quedas con el dedo y pierdes la luna. Y los inquisidores no tenían el marco para entender esto, o lo tenían y lo ignoraron deliberadamente. Y el resultado fue la acusación de herejía. Y la acusación de herejía fue el instrumento legal que permitió la destrucción de la orden. Y la destrucción de la orden fue el resultado de no querer entender, o de entender demasiado bien y temer exactamente lo que se entendía. 14. La herencia que nadie reclamó. Y cuando la orden fue disuelta y sus miembros dispersados, y sus propiedades distribuidas entre otras instituciones, y sus archivos confiscados o destruidos o escondidos, quedó algo que nadie reclamó oficialmente. Una herencia sin heredero reconocido. Un cuerpo de conocimiento sin institución que lo contuviera. Y esta herencia sin heredero reconocido fue lo que las tradiciones esotéricas de los siglos siguientes intentaron preservar y desarrollar.
y lo hicieron de maneras que reflejaban las circunstancias de cada periodo. En los siglos inmediatamente posteriores a la disolución, a través de las redes de alquimistas y de hermetistas que operaban en los márgenes de la cultura oficial. En el siglo XVII, a través de los manifiestos rosacruces, que anunciaron la reforma del mundo sobre bases que cualquier lector atento reconocería como templarias, aunque no las nombrara así. En el siglo XVIII, a través de la masonería especulativa, que articuló en el lenguaje de la Ilustración los principios que los templarios habían articulado en el lenguaje de la caballería. Y en el siglo XXI, la herencia sin heredero reconocido continúa circulando. En las tradiciones de práctica espiritual que se reconocen como parte de la corriente perenne del conocimiento, en los movimientos de investigación histórica alternativa, que aunque frecuentemente carecen del rigor que la academia requiere, apuntan hacia preguntas genuinas que la academia convencional prefiere no hacer. En las comunidades de personas que sienten que hay algo en la historia de los templarios que todavía no ha sido completamente dicho y que buscan ese algo con la seriedad que merece. Y la herencia espera a sus herederos legítimos, y los herederos legítimos no son los que pueden probar una línea genealógica que llegue hasta los 9 caballeros. No son los que poseen objetos o documentos que supuestamente descendieron de la orden. Los herederos legítimos son los que han hecho el trabajo, los que han desarrollado la capacidad de recibir lo que la herencia contiene, los que están preparados para continuar lo que los templarios comenzaron, o continuaron de una manera diferente, pero reconociblemente parte de la misma búsqueda. Y esa búsqueda no tiene institución, no tiene jerarquía oficial, no tiene credenciales que se puedan exhibir. Solo tiene la calidad de la atención que se le presta, la profundidad del trabajo que se hace, la honestidad con que se confronta lo que se encuentra, y la disposición a seguir buscando cuando las respuestas que se encuentran generan nuevas preguntas en lugar de cerrar la búsqueda. Y los templarios no cerraron la búsqueda, la abrieron más de lo que estaba cuando llegaron, y eso es quizás lo más importante de su herencia, no lo que encontraron, lo que buscaron y cómo buscaron. Con una seriedad y una disposición al sacrificio que sus contemporáneos admiraban, aunque no siempre entendieran. Y con una apertura a lo que pudieran encontrar que los distinguía de los que buscaban solo la confirmación de lo que ya creían. Y esa apertura es lo que hace que su historia siga siendo relevante, que siga generando preguntas, que siga produciendo investigación y especulación y debate y búsqueda, que siga siendo, después de 900 años, una de las historias más vivas de toda la historia de Occidente. Y las historias más vivas son siempre las que todavía no han terminado. Y la historia de los templarios no ha terminado, porque la búsqueda que representaron no ha terminado, y no terminará. Mientras haya seres humanos que sientan que hay algo más, que la superficie no es todo, que debajo de lo que los libros de historia dicen hay algo que los libros de historia no pueden decir, y que encontrarlo vale la pena, independientemente de lo que cueste encontrarlo. Como les costó a los 9 caballeros que llamaron a aquella puerta, en el año 1119, en Jerusalén, y cambiaron para siempre la historia, del conocimiento, del poder, de la búsqueda humana de lo que está más allá del ordinario. Y esa historia es también tu historia, si la reconoces y si eliges continuarla, aquí, ahora, con lo que eres y con lo que sabes y con lo que todavía estás buscando. Porque la búsqueda no termina, solo se profundiza, y en la profundización está todo. El dinero que cambió el mundo. Y hay una dimensión de la historia templaria que la mayoría de los libros de historia mencionan de pasada, pero que merece una atención mucho más profunda. Y es la dimensión financiera. Y no en el sentido de que los templarios acumularon riqueza, que la acumularon, sino en el sentido de que inventaron mecanismos financieros que transformaron la estructura económica de Occidente, de una manera cuyas consecuencias siguen siendo visibles hoy en cada transacción bancaria en cada rincón del mundo. Y empecemos por lo más concreto, y lo más concreto es la carta de crédito. Y la carta de crédito templaria funcionaba así. Un peregrino que quería viajar a Tierra Santa se presentaba en una casa templaria en su ciudad de origen, y depositaba su dinero, y recibía un documento, y el documento certificaba el depósito y describía su valor en términos que podían ser verificados en cualquier otra casa templaria del mundo conocido. Y cuando el peregrino llegaba a su destino, presentaba el documento y recibía el equivalente en moneda local. Y el dinero original nunca viajó, solo viajó el documento, y el documento era la representación del valor, no el valor mismo. Y esto puede parecer simple, y es simple en su mecánica, y su simplicidad es engañosa porque lo que hizo fue separar el valor de su representación material. Y esta separación es la base de todo el sistema financiero moderno. Cada billete de papel, cada número en una cuenta bancaria, cada transacción digital, todo descansa sobre este principio que los templarios pusieron en práctica de manera sistemática y a escala en el siglo XII. Y antes de los templarios, el dinero era la cosa misma, el oro, la plata, los metales preciosos. Y después de los templarios, el dinero podía ser una promesa, un símbolo, una abstracción.
Y las implicaciones de este cambio son profundas, no solo económicas, también filosóficas, y también políticas. Porque quien controla los símbolos controla el valor, y quien controla el valor controla el poder. Y los templarios entendieron esto con una claridad que sus contemporáneos no tuvieron, y construyeron un sistema que les daba un control sobre los flujos de valor en la Europa medieval que ninguna institución secular ni religiosa podía igualar. Los reyes necesitaban el dinero de los templarios para financiar sus guerras. Los papas necesitaban los servicios financieros de los templarios para gestionar los ingresos de la iglesia que llegaban de toda Europa. Los nobles necesitaban el crédito de los templarios para mantener sus estilos de vida cuando sus rentas no eran suficientes. Y Felipe IV de Francia le debía dinero a los templarios. Y no era el único rey que les debía dinero, pero era el más orgulloso y el más temeroso. Y la combinación de deuda y de orgullo y de miedo es explosiva en cualquier ser humano. Y en un rey que tiene el poder de actuar sobre ese miedo, la combinación produce exactamente lo que produjo en octubre de 1307. La decisión de eliminar la fuente de la deuda y del miedo de una manera que resolvía ambos problemas simultáneamente. Y los registros financieros completos de los templarios. Los libros de contabilidad que mostraban exactamente quién les debía qué y qué garantías habían depositado y qué secretos habían compartido como parte de las negociaciones financieras que caracterizaban a la banca medieval. Esos registros desaparecieron en 1307, y su desaparición fue parte del plan que los templarios ejecutaron en la noche anterior a los arrestos. Porque esos registros no eran solo información financiera, eran el mapa del poder real de la Europa medieval. El mapa que mostraba quién dependía de quién y en qué medida y por qué razones que los poderosos no querían que fueran conocidas públicamente. Y ese mapa está perdido, o está guardado. Y si está guardado está en alguno de los archivos que los historiadores no pueden acceder. En alguna cámara sellada de algún archivo vaticano o de alguna propiedad de las familias que heredaron las conexiones de los templarios. Y lo que contiene podría reescribir la historia política y económica de la Europa medieval de maneras que ningún historiador convencional ha podido anticipar completamente, porque trabaja sin ese mapa. 16. Las mujeres en la historia templaria. Y hay un aspecto de la historia templaria que la narrativa convencional casi no menciona, y es el papel de las mujeres. Y los templarios eran una orden de caballeros, una orden masculina, con votos de celibato, con una cultura que la narrativa histórica ha presentado siempre como profundamente patriarcal. Y sin embargo, hay evidencia de que la relación de los templarios con lo femenino era más compleja y más significativa de lo que esa narrativa sugiere. Y la devoción templaria a la Virgen María era extraordinaria incluso para los estándares de la devoción medieval mariana. Prácticamente todas las iglesias que los templarios construyeron estaban dedicadas a la Virgen, y su nombre para ella no era simplemente María, era Notre Dame, Nuestra Señora. Y Notre Dame en el sistema simbólico templario no era solo la Madre de Cristo en el sentido teológico convencional, era la representación de algo más amplio, del principio femenino de la realidad, de la sabiduría, de la comprensión que complementa al conocimiento, de la luna que refleja la luz del sol sin ser el sol. Y en la tradición hermética y cabalística que los templarios habían sintetizado, el principio femenino tiene un nombre específico: Sofía, la sabiduría divina. Y Sofía no es simplemente una virtud abstracta, es un principio activo en el cosmos. Una fuerza que trabaja en el mundo de maneras que el principio masculino solo no puede trabajar. Y las tradiciones gnósticas que los templarios habían contactado a través de sus múltiples conexiones con las corrientes espirituales del Mediterráneo medieval, tenían en Sofía uno de sus conceptos centrales. Y el Baphomet que los inquisidores describieron como un ídolo de adoración diabólica, puede ser entendido desde esta perspectiva como la representación de la unión de los principios masculino y femenino, de Sofía y de Logos, de la sabiduría y del conocimiento, de las dos dimensiones que solo juntas producen la comprensión completa de la realidad. Y esta comprensión de la complementariedad de los principios que la cultura occidental ha opuesto y jerarquizado durante siglos es subversiva. Es subversiva de las estructuras de poder que descansan sobre la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Y esa subversión era una de las amenazas implícitas que el sistema de conocimiento templario representaba para el orden establecido. Y la Magdalena es otro hilo de esta trama. Y la conexión entre los templarios y la tradición que preserva la memoria de María Magdalena como figura central y no marginal del movimiento de Jesús es uno de los aspectos más intrigantes de toda la historia templaria. Y la región del sur de Francia donde los templarios tenían una presencia particularmente fuerte es también la región donde la tradición de la Magdalena es más persistente y más resistente a los intentos de la iglesia oficial de marginarla. Y si los documentos que los templarios encontraron bajo el templo incluían algo relacionado con la historia real de los orígenes del cristianismo, con el papel real de las mujeres en ese movimiento,
con la manera en que la iglesia oficial había reescrito esa historia para justificar una estructura de poder que excluía a las mujeres de los roles de autoridad. Entonces, el conocimiento que los templarios guardaban era también conocimiento sobre el género, sobre el papel de lo femenino en la historia sagrada, sobre lo que se había perdido cuando esa historia fue reescrita. Y este conocimiento era quizás el más peligroso de todos, más peligroso que cualquier secreto financiero, más peligroso que cualquier conocimiento astronómico o geométrico, porque tocaba la legitimidad misma de la estructura de la iglesia, su autoridad, su origen, y la autoridad que descansa sobre una historia que puede ser cuestionada es siempre más frágil de lo que parece. 17. Los lugares sagrados y sus secretos. Y los templarios tenían una relación con los lugares que sus contemporáneos no entendían completamente. Una capacidad para identificar ciertos lugares en el paisaje como especialmente significativos, como poseedores de cualidades que otros lugares no tenían. Y la manera en que eligieron los sitios donde construyeron sus principales establecimientos sugiere un conocimiento de la geografía sagrada que iba mucho más allá del pragmatismo militar o económico. Y la geografía sagrada es la comprensión de que ciertos lugares en la superficie de la Tierra tienen características energéticas o espirituales que los distinguen de otros lugares. Y esta comprensión no es exclusiva de ninguna tradición cultural. Aparecen las tradiciones chamánicas de todos los continentes, en la geomancia china, en el sistema de líneas ley que los investigadores de la tradición alternativa han documentado en Europa, en los sistemas de tirtas y de campos de energía que las tradiciones hindúes han descrito durante milenios. Y en cada caso la comprensión es similar, que hay lugares en que algo se siente diferente, donde la percepción se amplía, donde el acceso a estados de conciencia que normalmente no son accesibles se vuelve más fácil. Y los templarios identificaban estos lugares, y en ellos construían. Y lo que construían no era simplemente piedra sobre piedra, sino la aplicación de los principios de geometría sagrada que habían sintetizado de múltiples tradiciones. La combinación de las propiedades inherentes del lugar con las propiedades producidas por la construcción correctamente diseñada creaba espacios de una potencia que sus visitantes describían con palabras que hoy llamaríamos espirituales, pero que en el lenguaje de la época eran simplemente la descripción de una experiencia real, de algo que se sentía al entrar en esos espacios que no se sentía en ningún otro lugar. Y las rutas de peregrinación que los templarios protegían, y en muchos casos crearon, seguían patrones que los historiadores de la geografía sagrada reconocen como consistentes con un conocimiento deliberado de las líneas de energía del paisaje. Las grandes rutas de peregrinación a Santiago de Compostela, a Roma, a Jerusalén, no eran solo rutas comerciales, ni solo rutas de devoción. Eran rutas a través del paisaje sagrado de Europa que conectaban lugares de poder con otros lugares de poder, de maneras que quien las recorría con la preparación adecuada podía experimentar como un proceso de transformación. Y los templarios fueron los guardianes de ese sistema de rutas sagradas durante 2 siglos. Y su función como guardianes no era solo militar, aunque también era eso. Era también la función de quienes mantienen el acceso a un sistema de transformación espiritual disponible para los que lo buscan con seriedad. Y esto los conectaba con las funciones que en otras culturas y otros periodos han desempeñado los chamanes y los sacerdotes de los misterios y los maestros de las tradiciones iniciáticas. La función de facilitar el paso de los buscadores a través de los umbrales que separan los niveles ordinarios de la experiencia de los niveles menos ordinarios. 18. El código en la piedra. Y hay un lenguaje en piedra que los templarios dejaron, y ese lenguaje no ha sido completamente descifrado, y no porque nadie haya intentado descifrarlos, sino porque descifrar ese lenguaje requiere algo más que la habilidad lingüística o la erudición histórica. Requiere la comprensión del sistema de referencia dentro del cual los símbolos tienen su significado. Y ese sistema de referencia es exactamente el sistema que los templarios sintetizaron de múltiples tradiciones y que los archivos cerrados podrían iluminar si fueran accesibles. Y las iglesias circulares que los templarios construyeron en múltiples lugares de Europa son el ejemplo más visible de este lenguaje en piedra. La forma circular no era solo estética, era simbólica en el sentido más preciso, y era también funcional en el sentido de que la geometría del círculo producía en el interior del edificio efectos acústicos y energéticos específicos que la geometría de la nave rectangular no producía. Y la decoración de esas iglesias contenía elementos que los estudiosos del arte medieval reconocen como inusuales. Figuras que no aparecen en el repertorio iconográfico convencional de la iglesia medieval. Símbolos que tienen paralelos en las tradiciones herméticas y cabalísticas, pero que en el contexto de una iglesia cristiana resultan difíciles de explicar dentro del marco de la teología oficial.
proporciones y relaciones geométricas entre los elementos decorativos que solo pueden ser intencionales y que codifican relaciones matemáticas específicas. Y las abadías y prioratos asociados con los templarios en toda Europa contienen en sus tumbas y en sus capiteles y en sus rosetones y en sus frescos un vocabulario simbólico que es consistente a través de estructuras construidas en lugares y periodos diferentes, como si todos los constructores estuvieran siguiendo el mismo libro de instrucciones. Un libro que no era el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, ni ningún otro texto que los historiadores del arte medieval conocen. Un libro que describía un sistema de proporciones y de símbolos basado en principios que venían de una fuente más antigua que la tradición arquitectónica medieval europea. Y la identificación de esa fuente es uno de los proyectos de investigación más fascinantes que la historia del arte y la arqueología podrían emprender. Un proyecto que requeriría la síntesis de conocimientos de múltiples campos, de la historia del arte y de la geometría sagrada, y de la astronomía y de las tradiciones esotéricas, y de la lingüística y de la arqueología, y que produciría, si se llevara a cabo con rigor suficiente, una comprensión del sistema de conocimiento templario que ningún estudio unidisciplinar puede proporcionar. 19. La Orden de Cristo y los descubrimientos. Y cuando los templarios fueron suprimidos en la mayor parte de Europa en 1312, los templarios portugueses tuvieron una suerte diferente. El rey Dinis I de Portugal los protegió, y con la aprobación papal, estableció una nueva orden que heredó las propiedades y los miembros de los templarios portugueses. Y la nueva orden se llamó la Orden de Cristo, y continúa existiendo, y continuó acumulando conocimiento, y continuó transmitiendo lo que los templarios habían transmitido de una manera que puede rastrearse con más claridad que en otras partes de Europa. Y la Orden de Cristo financió los viajes de descubrimiento portugueses del siglo XV. Y los barcos que Enrique el Navegante envió a explorar las costas de África llevaban la cruz roja de la Orden de Cristo en sus velas. Y esa cruz no era solo un símbolo religioso, era también la indicación de que esos viajes eran proyectos de la Orden, que tenían propósitos que iban más allá de la exploración comercial, aunque también incluyeran esa dimensión. Y Vasco de Gama era miembro de la Orden de Cristo, y Cristóbal Colón estaba conectado con las redes que la Orden mantenía. Y la pregunta que los historiadores que han estudiado estas conexiones hacen es si los grandes viajes de exploración del siglo XV no fueron enteramente la exploración de lo desconocido que la narrativa oficial presenta. Si los navegantes no tenían ya algún tipo de información, de mapas o de relatos o de tradiciones orales preservadas en los archivos de la Orden, que los orientaba hacia lo que iban a encontrar. Y hay un mapa que circula en los debates históricos sobre este tema, el mapa de Piri Reis. Un mapa otomano del siglo XVI que muestra con una exactitud sorprendente para su época las costas de América del Sur y posiblemente de la Antártida antes de que fueran exploradas oficialmente. Y Piri Reis describió el mapa como una copia de mapas más antiguos que había obtenido de diversas fuentes, incluyendo fuentes que se remontaban a Cristóbal Colón. Y si esos mapas más antiguos existían, si los navegantes del siglo XV tenían acceso a cartografía que describía tierras que supuestamente no habían sido exploradas todavía, entonces la historia de los descubrimientos geográficos necesita ser revisada. Fundamentalmente, y la revisión apuntaría hacia una red de transmisión de conocimiento geográfico que comenzaría mucho antes del siglo XV, que pasaría por los archivos de la Orden de Cristo y que a través de ella llegaría hasta los templarios y desde los templarios hasta las tradiciones de conocimiento más antiguas que ellos habían sintetizado. Tradiciones que incluían información geográfica sobre el mundo que la historia oficial no ha podido explicar completamente. 20. El proceso como espejo, y el proceso contra los templarios es un espejo. Y lo que refleja no es solo la injusticia específica que se cometió en el siglo XIV con una orden de caballeros medievales. Refleja algo más permanente, más estructural, más pertinente para cualquier época incluida la nuestra. Y lo que refleja es el mecanismo por el cual el poder establecido responde a las amenazas que no puede incorporar, a los conocimientos que no puede controlar, a las estructuras de poder alternativas que han crecido dentro del sistema hasta el punto en que ya no pueden ser ignoradas. Y la respuesta que el poder establecido siempre da cuando se enfrenta a estas amenazas es la misma que Felipe IV y Clemente V dieron en 1307. La criminalization. La destrucción de la reputación antes de la destrucción física. La acusación de herejía o de traición o de perversión como justificación para una acción que en realidad está motivada por el miedo y por la codicia y por el deseo de eliminar una fuente de poder independiente. Y el proceso de 1307 fue modélico en la aplicación de este mecanismo. Primero las acusaciones, luego los arrestos, luego las confesiones bajo tortura que confirmaban las acusaciones, luego la condena que ya había sido decidida antes de que comenzara el proceso, y luego la ejecución de los que se habían atrevido a retractarse de las confesiones arrancadas por la fuerza. La ejecución como último intento de silenciar lo que el poder establecido necesitaba que permaneciera en silencio. Y Jacques de Molay no silenció.
y su negativa a permanecer en silencio en el momento de su muerte es el acto que más claramente ilustra lo que los templarios fueron en su mejor versión. La disposición a decir la verdad cuando el poder que controla el discurso oficial exige el silencio. La certeza de que hay cosas que importan más que la supervivencia física, la comprensión de que una mentira dicha para salvar la vida es más destructiva a largo plazo que la muerte dicha con la verdad. Y esta comprensión es también parte de la herencia templaria, no la más cómoda, no la más fácil de vivir, pero quizás la más importante. La comprensión de que hay momentos en que la integridad exige un precio y que el precio vale la pena. No por romantismo heroico, sino porque las mentiras que se dicen para evitar ese precio tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del individuo que las dice, que envenenan el tejido del discurso colectivo, que hacen más difícil para todos los que vienen después distinguir entre lo que es verdad y lo que es lo que el poder quiere que parezca verdad. 21. Lo que las generaciones después hicieron con la herencia. Y las generaciones que vinieron después de la disolución de los templarios tuvieron que decidir qué hacer con lo que quedaba, con los fragmentos de conocimiento que sobrevivieron, con las tradiciones de práctica que continuaron, aunque la institución que las había contenido había sido destruida, con la memoria de lo que había existido y la pregunta de si podía reconstruirse y de qué forma y en qué circunstancias. Y las respuestas que dieron fueron diversas, y algunas fueron más fieles al espíritu de lo que los templarios habían sido que otras. Y la fidelidad al espíritu es siempre más difícil de mantener que la preservación de las formas externas, porque las formas externas pueden copiarse, Pueden reproducirse con precisión técnica sin que la comprensión que las animaba esté presente. Y el resultado es una cáscara, una forma sin contenido, un ritual sin la experiencia que el ritual estaba diseñado para evocar. Y la historia de las tradiciones que se reclamaron herederas de los templarios en los siglos posteriores es en parte la historia de esta tensión entre la forma y el espíritu. Entre los que preservaron la forma porque no tenían otra manera de preservar la continuidad y esperaban que el espíritu volviera a habitarla, y los que encontraron el espíritu en formas diferentes y que por eso su continuidad con los templarios es menos visible, pero quizás más real. Y los alquimistas del siglo XV y XVI, que trabajaban en sus laboratorios transformando metales o pretendiendo transformarlos, mientras en realidad describían con el lenguaje de la alquimia un proceso de transformación interior. Esos alquimistas eran herederos de los templarios en el sentido más importante, No en el sentido de que hubieran recibido una transmisión formal con certificado de autenticidad, sino en el sentido de que estaban haciendo lo mismo, usando el trabajo en el mundo material como metáfora y como medio para el trabajo en el mundo interior, integrando el conocimiento técnico y el conocimiento espiritual en una práctica única. Y los masones del siglo XVIII que construyeron las logias en que se reunían para discutir los principios de la fraternidad y de la razón y de la perfectibilidad humana usando el simbolismo de los constructores medievales. Esos masones también eran herederos, no porque hubieran recibido los documentos secretos de los templarios, sino porque habían reinventado en su contexto una estructura que hacía posible lo mismo que los templarios habían hecho posible. Un espacio fuera del control de las autoridades establecidas, donde el conocimiento podía fluir más libremente, donde las jerarquías ordinarias podían ser suspendidas, donde la búsqueda de la comprensión podía ser el valor central, en lugar del valor subordinado que es en las instituciones donde el poder es el valor central. Y las organizaciones espirituales del siglo XX y XXI que intentan integrar el conocimiento científico y el conocimiento contemplativo, que buscan síntesis entre las tradiciones de sabiduría de Oriente y de Occidente, que trabajan con la comprensión de que el desarrollo humano tiene dimensiones que la psicología convencional no captura completamente y que requieren prácticas que las instituciones religiosas convencionales no siempre ofrecen en su forma más efectiva. Esas organizaciones también son herederas, no de la institución, del impulso, de la búsqueda, de la certeza de que hay algo más y de que ese algo más merece ser buscado con toda la seriedad y toda la atención que podamos reunir. 22. El secreto que no es un secreto. Y al final de toda esta historia, después de haber recorrido los orígenes y las excavaciones y el conocimiento y el poder y la persecución y la herencia y todas las capas de lo que los templarios fueron y significaron, hay algo que puede decirse que quizás simplifica todo lo demás, que lo contiene de una manera que hace que cada parte tenga sentido dentro del conjunto. Y es esto, que el gran secreto de los templarios no era un secreto en el sentido de una información oculta que si se revelara cambiaría todo. Era un secreto en el sentido más antiguo y más honesto de la palabra. Era algo que solo puede ser conocido por experiencia directa, algo que puede señalarse, pero no completamente transmitido a través de palabras, algo que requiere trabajo, práctica, disposición a ser transformado por lo que se encuentra y lo que ese proceso revela.
Lo que los que lo completan encuentran al final es algo que los textos de todas las tradiciones intentan describir con el lenguaje que tienen disponible y que ningún lenguaje puede capturar completamente. Que la separación entre el buscador y lo buscado es una ilusión, que lo que se busca afuera ha estado siempre adentro, que el viaje hacia el conocimiento es simultáneamente un viaje hacia uno mismo, y que cuando los dos viajes convergen, cuando el conocimiento externo y el conocimiento interno se reconocen como aspectos del mismo conocimiento, algo se completa, algo se resuelve. No de manera definitiva, no de una vez y para siempre, sino en ese momento, en ese instante de reconocimiento que los textos llaman iluminación, o gnosis, o realización, o satori, según la tradición que los usa. Y los templarios buscaban eso, y lo que encontraron bajo el templo, y lo que aprendieron en sus 2 siglos de contacto con las tradiciones de sabiduría del Mediterráneo medieval, y lo que transmitieron a sus iniciados en los grados más altos de la orden, era el mapa hacia ese reconocimiento. No el reconocimiento mismo, porque el reconocimiento no puede transmitirse, solo puede facilitarse. Pero el mapa, el sistema de prácticas y de comprensiones y de experiencias diseñadas para llevar al buscador al umbral, donde el reconocimiento se vuelve posible. Y ese mapa no fue destruido en 1307. No ardió en las hogueras donde ardieron los cuerpos de los que se negaron a mentir para salvarlos. No desapareció con los archivos que los agentes del rey no encontraron en el Temple de París. Sobrevivió. En las personas que lo llevaban, en las tradiciones que lo preservaron, en la cadena de transmisión que nunca se rompió completamente, aunque fue tensada hasta el límite múltiples veces en los siglos que siguieron. Y está aquí, ahora. No hay ningún documento específico, no hay ningún objeto sagrado guardado en ningún lugar secreto. En la tradición viva de la búsqueda, en cada persona que siente que hay algo más y que dedica su vida o parte de su vida a encontrarlo. En cada comunidad que crea el espacio para que esa búsqueda ocurra con seriedad y con apoyo mutuo. En cada momento de comprensión genuina que emerge del trabajo honesto con lo que es. Y los templarios no eran los guardianes de un secreto específico que si se revelara cambiaría el mundo. Eran los guardianes de una manera de buscar, de una manera de estar en el mundo que toma en serio tanto la dimensión exterior como la dimensión interior. Que no separa el conocimiento del ser, que no separa la acción de la comprensión, que no separa el trabajo en el mundo material del trabajo en el mundo interior. Y esa manera de buscar, ese es el secreto que no es un secreto. Que está ahí para quien quiere verlo, en sus iglesias, en sus textos, en las tradiciones que los heredaron, en la historia que llevan siglos generando porque es una historia que todavía no ha terminado. Y tú eres parte de esa historia, si eliges serlo, si eliges buscar con la seriedad que merece lo que buscas, si eliges no conformarte con las respuestas que el poder establecido prefiere que aceptes, si eliges mirar debajo de la superficie de la historia oficial y encontrar ahí lo que los 9 caballeros encontraron bajo el templo, no un objeto, no un documento, sino una comprensión que cambia todo, sin cambiar nada de lo que parece, y que es exactamente por eso tan poderosa, tan duradera, tan difícil de destruir. Aunque se destruyan todos los documentos y todos los templos y todas las instituciones que la contenían, porque no estaba en los documentos ni en los templos ni en las instituciones, estaba en las personas, y está en ti, si la buscas y si te permites encontrarla. Aquí, ahora, en el único momento en que la búsqueda puede ocurrir, en este. 23. La traición que no fue traición. Y hay algo en la historia del proceso contra los templarios que los historiadores han llamado traición. Y la traición a la que se refieren es la de Esquiu de Floyan, el hombre que, según algunas fuentes, fue el primero en llevar las acusaciones contra los templarios al rey Felipe IV. El hombre que entregó la información que hizo posible la operación del 13 de octubre de 1307. El hombre que vendió a la orden que había conocido desde adentro a los que querían destruirla. Y la historia lo recuerda como traidor. Y desde la perspectiva de los que fueron arrestados y torturados y quemados, esa descripción es comprensible. Y sin embargo, cuando se examina el contexto más amplio, la cuestión de la traición se vuelve más compleja. Porque Esquiu de Floyan no era simplemente un hombre codicioso que vendió información por dinero, aunque también hay esa dimensión. Era también alguien que había visto algo dentro de la orden que lo había perturbado, que había llegado a la conclusión de que lo que la orden hacía era incompatible con lo que decía ser. Que la contradicción entre la promesa y la práctica había llegado a un punto que él no podía sostener en silencio. Y esta dimensión de la historia es la más incómoda de examinar porque obliga a considerar la posibilidad de que los templarios no eran completamente las víctimas inocentes que la narrativa romántica presenta. Que había dentro de la orden, en ciertos momentos y en ciertos lugares, prácticas que eran problemáticas no solo desde la perspectiva de la ortodoxia religiosa medieval, sino desde cualquier perspectiva ética.
que el poder que habían acumulado había corrompido a algunos de sus miembros, de las maneras en que el poder siempre corrompe cuando no hay mecanismos suficientes para contener esa corrupción. Y esta posibilidad no invalida la injusticia del proceso. El proceso de 1307 fue injusto independientemente de si había elementos de corrupción dentro de la orden. Fue injusto porque las acusaciones fueron fabricadas o exageradas más allá de cualquier base real. Porque las confesiones fueron arrancadas bajo tortura. Porque la condena fue decidida antes de que comenzara el proceso. Porque el objetivo no era la justicia, sino la destrucción de una institución que representaba una amenaza para el poder establecido. Y sin embargo, la complejidad moral de Sceaux de Floyeran refleja la complejidad moral de la orden misma, que no era simplemente buena ni simplemente malvada, que era una institución humana con todo lo que eso implica, con sus mejores impulsos y con sus peores, con los que llevaban genuinamente el conocimiento y el servicio que la orden afirmaba representar, y con los que habían encontrado en la orden un vehículo para el poder personal, y que usaban el secreto y la iniciación no como herramientas de transformación, sino como instrumentos de control. Y esta tensión entre los mejores y los peores impulsos de la orden, entre los que eran fieles al espíritu y los que se quedaban en la forma exterior mientras traicionaban el contenido. Esa tensión es parte de lo que hace la historia templaria tan rica y tan humana, y tan difícil de reducir a la narrativa simple de los héroes perseguidos por los villanos del poder establecido. Era más complicado que eso, y la complicación es exactamente lo que la hace verdadera. 24. El tiempo que justifica. Y hay una dimensión de la historia templaria que solo el tiempo puede revelar, y es la dimensión de las consecuencias a largo plazo, de lo que resultó de su existencia y de su destrucción en escalas de tiempo que van más allá de lo que cualquier análisis contemporáneo de los eventos podía ver. Y las consecuencias a largo plazo de la existencia de los templarios son visibles en múltiples dimensiones de la civilización occidental. En el sistema financiero que sus innovaciones hicieron posible, en las tradiciones esotéricas que preservaron y transmitieron, en las rutas y los espacios sagrados que construyeron y mantuvieron, en la cultura de la caballería y del honor que influyeron, en los sistemas de pensamiento que conectaron las tradiciones de sabiduría de Oriente y Occidente, de maneras que la filosofía y la ciencia posteriores heredaron sin siempre saber de dónde venía la herencia. Y las consecuencias a largo plazo de su destrucción también son visibles. El vacío que dejaron en la estructura del poder europeo fue llenado de maneras que no siempre fueron mejores que lo que había antes. La concentración del poder financiero que antes estaba distribuido a través de la red templaria en manos de instituciones que no tenían el sistema de valores que la orden en sus mejores momentos representaba. La pérdida de un espacio de síntesis entre las tradiciones del Mediterráneo que la posición única de los templarios en la frontera entre el mundo cristiano y el islámico había hecho posible. Y el tiempo ha sido generoso con la memoria de los templarios, de una manera que ningún contemporáneo del proceso de 1307 hubiera podido anticipar. Ha revelado la injusticia del proceso con una claridad que aumenta con cada nueva investigación. Ha confirmado la importancia de las innovaciones que introdujeron. Ha validado la intuición de que había en su sistema de conocimiento algo que merecía preservarse. Y el tiempo ha sido también revelador sobre los que los destruyeron. Felipe IV de Francia murió en el mismo año que Jacques de Molay fue quemado, y murió joven, y murió después de una serie de eventos que sus contemporáneos describieron como la realización de la maldición que de Molay pronunció desde las llamas. Y si la maldición fue real o fue coincidencia, es una pregunta que el tiempo no puede responder definitivamente. Pero la coincidencia es suficientemente específica como para que la pregunta siga siendo pertinente. Y el Papa Clemente V, que firmó la bula de supresión, también murió en ese mismo año. Y también murió en circunstancias que sus contemporáneos encontraron significativas en relación con las palabras que de Molay pronunció antes de morir. Y la línea de los capetos franceses se extinguió en los años inmediatamente posteriores. Y Felipe IV, que tanto se preocupó por asegurar la continuación de su dinastía, vio cómo esa continuación fue negada de maneras que ningún plan político podía haber anticipado. Y el tiempo que revela la injusticia y que registra las consecuencias de esa injusticia es el mismo tiempo que mantiene viva la historia. Y una historia que el tiempo mantiene viva en lugar de enterrar es una historia que tiene algo que el tiempo reconoce como importante, algo que merece ser recordado, que merece ser transmitido, que merece ser comprendido más completamente de lo que cualquier generación individual ha podido comprenderlo. 25. La búsqueda que continúa y hoy, en el siglo XXI, la búsqueda que los templarios representaron continúa. No en ninguna organización que lleve su nombre, no en ninguna institución que pueda trazar una línea de sucesión directa hasta los 9 caballeros que llamaron a la puerta del rey de Jerusalén en 1119, sino en algo más difuso y más resistente, en el impulso persistente de buscar lo que está debajo de la superficie de la historia oficial. Y hay investigadores que estudian los textos medievales con herramientas que los investigadores del siglo XIX no tenían.
análisis multiespectrales de los pergaminos que revelan escritura borrada o superpuesta, tomografía aplicada a los sellos y a los objetos arqueológicos que muestra estructuras internas invisibles al ojo, secuenciación de ADN de los restos humanos encontrados en los cementerios de las casas templarias que podría revelar información sobre las conexiones genéticas entre miembros de la orden de diferentes regiones. Y todas estas herramientas están produciendo información nueva, que está cambiando gradualmente la comprensión de lo que los templarios eran y de lo que hicieron. Y hay arqueólogos que trabajan en los sitios donde los templarios construyeron y que están encontrando evidencia de estructuras subterráneas que las excavaciones anteriores no habían detectado. Y en algunos de esos sitios la evidencia sugiere que lo que está debajo de lo que se ve en la superficie es más extenso y más complejo de lo que nadie había anticipado. Y cada nueva excavación añade piezas a un rompecabezas que todavía no tiene su imagen completa revelada. Y hay historiadores que están revisando el proceso de 1307 con los estándares historiográficos contemporáneos, que están aplicando a las confesiones y a los registros del proceso los mismos criterios de análisis crítico que se aplican a cualquier otro corpus de evidencia histórica. Y sus conclusiones están confirmando lo que el sentido común siempre sugirió, que las confesiones no son fiables como evidencia de lo que los templarios realmente hacían, que los cargos fueron fabricados o exagerados más allá de cualquier base real, y que lo que el proceso reveló sobre las prácticas de la orden es mucho menos de lo que parecía revelar cuando se tomaba al pie de la letra. Y hay también personas que no son académicos ni arqueólogos, que buscan no en los archivos sino en su propia experiencia, que practican las tradiciones que se reclamaron herederas de los templarios, que trabajan con los sistemas de conocimiento que los templarios sintetizaron, que visitan los lugares que los templarios construyeron y que sienten en esos lugares algo que no pueden describir completamente con palabras, pero que reconocen como real. Y estas personas son también parte de la búsqueda continua, no la parte más visible, quizás la más importante. Y la búsqueda continúa porque no ha encontrado todavía lo que busca, o más precisamente porque cada cosa que encuentra revela que hay más por encontrar. Y esta es la característica de las búsquedas genuinas, que no terminan con la satisfacción de haber encontrado el objeto específico que se buscaba. Terminan con la comprensión de que el objeto específico era el señalador hacia algo más amplio, y que ese algo más amplio a su vez señala hacia algo todavía más amplio, y que el horizonte de la comprensión se mueve a medida que uno avanza hacia él. Y los templarios entendieron esto, y por eso 2 siglos de búsqueda no los agotaron, los profundizaron, y la destrucción de la orden no terminó la búsqueda. La liberó de sus formas institucionales y la obligó a continuar de maneras más fluidas, más resistentes, más difíciles de atacar porque más difíciles de localizar. Y está aquí, y está ahora, y está en cada persona que siente que la historia que los libros de texto cuentan es incompleta, que hay algo debajo, que vale la pena mirar más profundamente, que las preguntas que no tienen respuesta fácil son exactamente las preguntas que más merecen ser preguntadas. 26. El legado final. Y al final de todo, cuando se han recorrido todos los siglos y todos los documentos y todas las hipótesis y todas las tradiciones que preservaron algo de lo que los templarios fueron, cuando se ha mirado el proceso y la persecución y la destrucción y la supervivencia y la transmisión, cuando se ha considerado todo lo que puede considerarse con la evidencia disponible, queda algo. Y lo que queda no es una respuesta definitiva a ninguna de las preguntas específicas que esta historia plantea. No es la certeza sobre lo que los 9 caballeros encontraron bajo el templo. No es la localización del tesoro que desapareció una noche anterior a los arrestos. No es la demostración definitiva de que el conocimiento que los templarios guardaban era lo que las tradiciones esotéricas dicen que era. Lo que queda es algo más simple y más profundo que cualquiera de esas respuestas específicas. Lo que queda es la comprensión de que la búsqueda importa, que el impulso de encontrar lo que está debajo de la superficie, de no conformarse con las versiones de la realidad que el poder establece y defiende, de buscar la comprensión más completa aunque esa búsqueda tenga un costo. Ese impulso es uno de los más valiosos que los seres humanos tienen, y los templarios lo encarnaron, en sus mejores momentos, con toda la imperfección que cualquier institución humana inevitablemente tiene. Lo encarnaron de una manera que dejó una huella que 7 siglos no han podido borrar, que sigue generando búsqueda, que sigue inspirando a personas que nunca vistieron el manto blanco con la cruz roja a preguntarse qué había en ese conocimiento que era tan importante que su destrucción requirió la complicidad del rey más poderoso de Europa y del papa más poderoso del siglo. Y la respuesta, si hay una respuesta final, es esta: que lo que era tan importante no era información específica, no era ningún objeto guardado en ninguna cámara secreta, era una comprensión, la comprensión de que el ser humano es más de lo que las narrativas del poder establecido dicen que es, que hay dimensiones de la experiencia humana que esas narrativas no capturan,
que el desarrollo humano tiene posibilidades que las instituciones que basan su poder en mantener a las personas en los niveles ordinarios de desarrollo no tienen interés en promover. Y esa comprensión, esa fue siempre la amenaza real, la que justificaba el miedo de Felipe IV, la que hacía inaceptable para Clemente V la existencia de una orden que había llegado a saber lo que los templarios sabían. No lo que sabían sobre finanzas, ni sobre arquitectura, ni sobre astronomía. Lo que sabían sobre lo que los seres humanos pueden ser cuando se les da las condiciones y las herramientas y el espacio para desarrollarse más completamente. Y esa comprensión no puede ser quemada, no puede ser confiscada, no puede ser condenada a muerte aunque se condene a muerte a todos los que la sostienen. Porque no está en ningún documento, ni en ningún objeto, ni en ninguna institución. Está en la capacidad de buscar que todos los seres humanos tienen. En el impulso que te trajo hasta aquí, hasta estas palabras, hasta esta historia que sigue viva después de 900 años. Porque algo en ti la reconoce, como reconocemos lo que siempre supimos, antes de que nadie nos dijeran que lo habíamos olvidado. Y que nunca olvidamos del todo, porque estaba demasiado adentro, en el lugar donde el fuego no llega, y el tiempo no borra, y el poder no confisca, y la búsqueda no termina. Nunca termina, solo se profundiza. Y en esa profundización están los templarios, todavía. Después de todo, esperando, a los que buscan, con suficiente seriedad, como para merecer encontrar lo que siempre estuvo aquí. Debajo de todo lo demás, esperando ser visto, por los ojos que están listos para verlo.